Kurt Daluege, el idiota que borró un pueblo. El incompetente que ordenó Lídice, capítulo 1. El pueblo que desapareció Lídice. Protectorado de Bohemia y Moravia. 10 de junio de 1942. Amanecer. Un pequeño pueblo minero y agrícola de aproximadamente 500 personas. Casas modestas, una iglesia, una escuela, granjas familiares que han estado allí durante generaciones. Un lugar completamente ordinario, ni más ni menos importante que miles de otros pueblos similares en toda Europa. Pero en las próximas 24 horas, Lídice dejará de existir completamente. Los hombres del pueblo, 173 de ellos, todos mayores de 15 años, están siendo reunidos por tropas de las SS y la policía alemana. Los están llevando a la granja de la familia Horak en las afueras del pueblo. No saben por qué. No han hecho nada malo. No hay resistencia activa en Lídice. No hay armas escondidas. No hay partisanos operando desde el pueblo. Pero eso no importa, porque Lídice ha sido seleccionado arbitrariamente como ejemplo, como mensaje, como demostración de poder absoluto. Los hombres son obligados a formar filas contra la pared del granero de los Horak. Colchones son sacados de las casas vecinas y colocados contra la pared, no por humanidad, sino para prevenir que las balas reboten y hieran a los ejecutores. A las 7 de la mañana comienzan los disparos. Al principio ejecutan a 5 hombres a la vez, pero el jefe de las SS en Praga, Horst Böhme, piensa que el proceso es demasiado lento. Ordena que disparen a 10 hombres simultáneamente. El sonido de los disparos resuena a través del valle. En las casas del pueblo, las mujeres y los niños pueden escucharlo. Saben lo que significa. Están gritando, llorando. Algunos intentan correr hacia la granja. Son detenidos por los guardias alemanes. La masacre continúa durante horas. 173 hombres, padres, hijos, abuelos, hermanos, todos ejecutados metódicamente. Cuando termina, los cuerpos son apilados. La sangre empapa la tierra de la granja Horak. Las moscas comienzan a reunirse en la mañana de verano. Pero la destrucción de Lídice apenas ha comenzado. Las mujeres del pueblo, 195 de ellas, son separadas de sus hijos. Son obligadas a subir a camiones. 7 mujeres intentan huir. Son disparadas inmediatamente. Las demás son deportadas al campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania. 49 morirán allí. 3 simplemente desaparecerán de los registros. Los niños, 90 de ellos, son evaluados por oficiales de las SS. Están buscando características racialmente adecuadas. Cabello rubio, ojos azules, rasgos germánicos. 7 niños son seleccionados para germanización. Serán dados a familias de oficiales de las SS. Les cambiarán los nombres. Les enseñarán a olvidar que alguna vez fueron checos. Los criarán como alemanes. Los otros 83 niños son enviados al campo de exterminio de Chełmno, en Polonia. Allí serán gaseados hasta la muerte. Un niño es disparado mientras intenta correr. Tiene 8 años. Luego viene la destrucción física del pueblo mismo. Equipos de trabajadores alemanes comienzan sistemáticamente a quemar cada edificio, cada casa, la iglesia, la escuela, todo. Cuando las llamas se apagan, llegan las cuadrillas de demolición. Usan explosivos para destruir cualquier estructura que permanezca en pie. Derriban los cimientos, arrancan los árboles, rellenan el cementerio. Los animales de las granjas son sacrificados. Los caminos son borrados. Las placas con el nombre del pueblo son removidas y destruidas. Durante semanas, los trabajadores continúan. Cubren el área con tierra nueva, plantan césped y arbustos, intentan hacer que parezca que Lídice nunca existió. Y todo esto
toda esta destrucción meticulosa y sistemática fue ordenado por un hombre, Kurt Daluege, SS Obergruppenführer, protector adjunto de Bohemia y de Moravia, el hombre que temporalmente ocupaba el puesto del asesinado Reinhard Heydrich, un hombre al que incluso sus colegas nazis consideraban incompetente, un hombre al que Heinrich Himmler apodaba despectivamente en privado como Dumm Daluege, estúpido, estúpido Daluege, un hombre cuya mediocridad intelectual era bien conocida en los círculos de las SS, pero un hombre que compensaba su falta de inteligencia con brutalidad absoluta y lealtad ciega. Esta es la historia de Kurt Daluege, el idiota que borró un pueblo del mapa, el incompetente que ordenó una de las atrocidades más documentadas de la Segunda Guerra Mundial, y el hombre que finalmente pagaría por sus crímenes colgando de una soga en Praga. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es la historia de cómo la estupidez combinada con el poder absoluto puede resultar en horror indescriptible. Capítulo 2. La soga en Praga. 24 de octubre de 1946. Prisión de Minomonsdech, Pankrak, Praga. Madrugada. Kurt Daluege está de pie en el patio de ejecución de la prisión. Tiene 49 años. Lleva puesto un simple traje civil. Sus manos están atadas. Su rostro muestra miedo visible. A diferencia de algunos otros criminales nazis que enfrentaron su ejecución con desafío o al menos con compostura estoica, Daluege está claramente aterrorizado. Tiembla. Suda. Su voz se quiebra cuando intenta hablar. Frente a él está el poste de ejecución y el verdugo checoslovaco que ha ejecutado a docenas de criminales de guerra nazis en los meses anteriores. Miles de checos han venido a presenciar este momento. La ejecución del hombre que ordenó la destrucción de Lidice, el hombre responsable de la muerte de cientos de ciudadanos inocentes. Daluege intenta hablar. Balbucea algo sobre que solo estaba siguiendo órdenes, que Hitler le dio las instrucciones directamente, que él personalmente no tenía nada contra el pueblo checo. Son las mismas excusas patéticas que dio durante su juicio, las mismas racionalizaciones que el tribunal rechazó completamente. El verdugo no está interesado en sus palabras. Ha escuchado estas excusas demasiadas veces antes, de hombres que ordenaron asesinatos masivos y luego trataron de evadir la responsabilidad. Daluege es asegurado al poste de ejecución. La soga es colocada alrededor de su cuello. Está llorando abiertamente ahora, suplicando en alemán quebrado y checo mal pronunciado. No hay misericordia. No hay último minuto de clemencia. El Estado checoslovaco ha decidido que Kurt Daluege debe morir por sus crímenes, y así será. La trampa se abre, Daluege cae, la soga se tensa, pero algo sale mal. El nudo no está colocado correctamente o el cálculo del peso fue incorrecto. Daluege no muere instantáneamente de cuello roto. En cambio, se asfixia lentamente, patea, se retuerce. Tarda varios minutos en morir. Es una muerte horrible, dolorosa, exactamente lo que muchos de sus víctimas experimentaron. Cuando finalmente se detiene, el cuerpo es dejado colgando durante media hora, para asegurar que esté completamente muerto, para que todos puedan verlo. Luego, el cuerpo es bajado. No hay ceremonia, no hay honores militares a pesar de su rango. Es tratado como lo que es, un criminal ejecutado. Kurt Daluege es enterrado en una tumba sin marcar en el cementerio de Jablice, en Praga. No hay lápida, no hay identificación, solo un agujero en el suelo donde descansan los restos de un hombre que causó sufrimiento incalculable. Esta fue una muerte apropiada para Kurt Daluege, no la muerte limpia y rápida de un pelotón de fusilamiento, sino la muerte degradante de un ahorcamiento, como un criminal común.
como el asesino que era. Pero antes de llegar a este final merecido, debemos entender quién era este hombre. Cómo un individuo mediocre y no particularmente inteligente ascendió a posiciones de tremendo poder en el Tercer Reich, y cómo su combinación letal de estupidez, brutalidad y lealtad ciega lo convirtió en responsable de una de las atrocidades más notorias de la guerra. Esta es la historia completa de Kurt Daluege, el idiota que borró Lídice, el incompetente que ordenó horror indescriptible, el criminal que finalmente enfrentó la justicia al final de una soga. Capítulo 3. El hijo del funcionario prusiano Kurt Max Franz Daluege nació el 15 de septiembre de 1917 en Kreutzburg, una pequeña ciudad en la Alta Silesia prusiana. Hoy esa ciudad es parte de Polonia y se llama Kluczbork. Su padre era un funcionario estatal prusiano de nivel medio, ni rico ni pobre, una familia de clase media trabajadora típica de la Prusia imperial. Kurt creció en un ambiente de disciplina prusiana estricta y nacionalismo alemán intenso. Su padre inculcó en él un sentido de deber hacia el Estado, de obediencia a la autoridad, de orgullo en ser alemán. Pero a diferencia de otros futuros líderes nazis que mostraron inteligencia excepcional desde joven, Kurt Daluege era notablemente mediocre académicamente. No era estúpido exactamente, pero tampoco era particularmente brillante. Sus maestros lo describieron como un estudiante trabajador pero sin chispa. Memoriz aber bien, seguía instrucciones, pero no mostraba pensamiento original o creatividad intelectual. Lo que sí tenía era tamaño físico impresionante y atletismo natural. Era alto, fuerte, bueno en deportes, y esto se convertiría en su primera vía hacia el éxito social. En 1916, cuando tenía 19 años, Daluege fue reclutado en el ejército imperial alemán. Fue asignado al 7º Regimiento de Guardia y enviado al Frente Oriental. Sirvió con valentía. Fue gravemente herido en combate. Recibió la Cruz de Hierro de segunda clase por su servicio y fue dado de alta médicamente con una discapacidad del 25% debido a sus heridas. Esta experiencia de guerra lo marcó profundamente. Vio el colapso del Imperio alemán, presenció la humillación de Alemania en Versalles y desarrolló un odio intenso hacia aquellos que él culpaba por la derrota, socialistas, comunistas y judíos. Después de la guerra, Daluege se unió al Freikorps de Gerhard Rossbach. Los Freikorps eran grupos paramilitares de veteranos que combatían a comunistas y apoyaban causas nacionalistas de extrema derecha. Aquí, finalmente, Daluege encontró su lugar. No necesitaba ser inteligente, solo necesitaba ser leal, disciplinado y dispuesto a usar violencia contra los enemigos del nacionalismo alemán. En 1922, a los 25 años, Kurt Daluege se unió al partido nazi. Era el miembro número 20.984. Un nazi temprano. Un creyente antes de que el partido se volviera popular. No se unió por sofisticación ideológica. No entendía completamente la filosofía nazi o sus objetivos a largo plazo. Se unió porque el partido prometía restaurar la grandeza alemana, porque ofrecía camaradería militar, porque proporcionaba enemigos claros que podían ser combatidos con fuerza. Daluege fue rápidamente reclutado en las SA, las tropas de asalto del partido. Aquí su tamaño físico y su disposición hacia la violencia callejera lo hicieron valioso. Participó en numerosas peleas callejeras contra comunistas, ayudó a interrumpir mítines políticos de oponentes, proporcionó protección muscular en eventos del partido y gradualmente, a través de lealtad bruta más que mérito intelectual, comenzó a ascender en la jerarquía del partido. En 1926
se casó con Käthe Schwarz, quien también se convertiría en miembro del partido nazi. Tuvieron varios hijos juntos. Por todos los registros externos, parecían una familia nazi modelo. Para 1930, Daluege había alcanzado una posición de liderazgo significativa dentro de las SA en Berlín. Era responsable de organizar la violencia callejera contra oponentes políticos en la capital alemana. Pero entonces llegó un momento decisivo en su carrera, un momento que cambiaría completamente su trayectoria dentro del movimiento nazi. Adolf Hitler estaba cada vez más desconfiado de las SA y su líder, Ernst Röhm. Temía que se volvieran demasiado independientes, demasiado poderosos, una amenaza potencial para su propio liderazgo, y así Hitler ordenó a ciertos miembros de las SA que cambiaran su lealtad a una organización diferente. Las Schutzstaffel, las SS. Kurt Daluege fue uno de los elegidos. En julio de 1930 dejó las SA y se unió a las SS con el rango de SS Oberführer. Fue miembro de las SS número 1119, y su nueva responsabilidad era perfecta para sus talentos limitados: espiar a las SA y reportar sobre sus actividades a Hitler y a Heinrich Himmler. No se requería brillantez para esto, solo lealtad inquebrantable y disposición a traicionar a antiguos camaradas. Kurt Daluege tenía ambas cosas en abundancia. Capítulo 4. El ascenso del incompetente. La nueva posición de Daluege en las SS lo colocó en una ubicación estratégica en Berlín. La sede de las SS en la ciudad fue establecida deliberadamente en la esquina de Lützowstraße y Potsdamer Straße, directamente frente a la sede de las SA. El simbolismo era claro. Las SS estaban vigilando a las SA. En agosto de 1930, esta vigilancia pagó dividendos dramáticos. Walter Stennes, el líder de las SA en Berlín, se rebeló contra el liderazgo del partido. Sus hombres atacaron la sede del partido nazi en Berlín. Fueron las fuerzas de las SS bajo el mando de Daluege las que defendieron el edificio. Rechazaron el ataque. Demostraron que las SS eran más leales al Führer que las SA. Hitler estaba encantado. Promocionó tanto a Daluege como a Heinrich Himmler al rango de SS Obergruppenführer. Daluege fue nombrado líder de las SS del norte de Alemania, mientras Himmler controlaba las unidades del sur desde Múnich. Este fue un ascenso extraordinario para un hombre de capacidades tan limitadas, y sucedió no porque Daluege fuera brillante o carismático, sino porque era inquebrantablemente leal y estaba dispuesto a seguir órdenes sin cuestionamiento. En noviembre de 1932, Daluege fue elegido al Reichstag como representante del distrito electoral de Berlín Este. Mantendría este escaño hasta 1945. Al mismo tiempo, comenzó a servir en el Ministerio del Interior de Prusia como funcionario de policía. Hermann Göring, que entonces controlaba la policía prusiana, vio valor en tener a un nazi leal en las fuerzas policiales. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Daluege fue colocado a cargo de las fuerzas policiales prusianas. Era efectivamente el jefe de policía de la región más importante de Alemania. Nuevamente, este era un puesto para el cual no estaba particularmente calificado intelectualmente, pero era un nazi leal, y en el nuevo régimen la lealtad política importaba más que la competencia administrativa. Daluege jugó un papel importante en la Noche de los Cuchillos Largos en junio de 1934. Esta fue la purga en la que Hitler eliminó a Ernst Röhm y otros líderes de las SA que consideraba amenazas. Las fuerzas policiales bajo el control de Daluege participaron en los arrestos y ejecuciones. Ayudaron a coordinar las listas de objetivos.
proporcionaron apoyo logístico para los escuadrones de muerte. Daluege no diseñó la operación, eso estaba más allá de sus capacidades, pero siguió órdenes con eficiencia brutal, y eso era suficiente. Después de la purga, el poder de las SS creció dramáticamente, y Daluege, como uno de los primeros miembros leales, se benefició enormemente. En 1936, cuando Heinrich Himmler reorganizó las fuerzas policiales alemanas bajo comando centralizado, Daluege fue nombrado jefe de la Ordnungspolizei, la policía de orden. Esta era la policía uniformada de Alemania. Incluía a la policía regular, la guardia costera, los bomberos, todas las fuerzas policiales que no eran la Gestapo o la policía de seguridad. Para el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Ordnungspolizei, bajo Daluege, tenía 120.000 miembros activos. Era una posición de tremendo poder, y Daluege era completamente inadecuado para ella. Otros líderes nazis lo sabían. Heinrich Himmler, su superior nominal, lo consideraba un imbécil. Lo apodaba privadamente Dumm Daluege, estúpido, estúpido Daluege. Reinhard Heydrich, el brillante y despiadado jefe del servicio de seguridad, miraba a Daluege con apenas disimulado desprecio. Lo veía como un matón muscular promovido mucho más allá de sus capacidades. Incluso Adolf Hitler, quien generalmente apoyaba a Daluege debido a su lealtad temprana, ocasionalmente expresaba frustración con su falta de sofisticación intelectual. Pero Daluege tenía una cualidad que lo hacía valioso para el régimen: brutalidad absoluta sin conflicto moral. Hombres más inteligentes como Heydrich podían diseñar políticas genocidas, pero hombres como Daluege las implementaban sin vacilación o cuestionamiento. No necesitaba entender la ideología nazi compleja. Solo necesitaba saber quiénes eran los enemigos y estar dispuesto a destruirlos con cualquier medio necesario. Y en esto, Kurt Daluege sobresalía. Capítulo 5. La policía del Holocausto. La Ordnungspolizei, bajo el liderazgo de Kurt Daluege, jugó un papel crucial en la implementación del Holocausto. No eran las SS de élite o los Einsatzgruppen, que a menudo reciben la mayor atención histórica. Eran policías ordinarios, pero cometieron atrocidades extraordinarias. En los territorios ocupados de Polonia y la Unión Soviética, los batallones de la Ordnungspolizei participaron en deportaciones masivas de judíos a guetos, y campos de exterminio. Realizaron ejecuciones públicas diseñadas para aterrorizar a las poblaciones locales. Llevaron a cabo acciones de pacificación, que eran eufemismos para masacres indiscriminadas. Estos no eran soldados de combate en el calor de la batalla. Eran policías que metódicamente asesinaban civiles desarmados como parte de su trabajo diario. El historiador Christopher Browning documentó las actividades del Batallón de Policía de Reserva 101 en su libro Hombres Ordinarios. Este batallón, parte de la Ordnungspolizei de Daluege, participó en el asesinato de aproximadamente 83.000 judíos polacos. No eran nazis fanáticos. Eran hombres de mediana edad, padres de familia. Muchos no eran siquiera miembros del partido, pero bajo las órdenes que descendían de la cadena de mando que terminaba con Daluege, se convirtieron en asesinos en masa. Y Daluege mismo nunca expresó ninguna preocupación moral sobre esto, nunca cuestionó las órdenes, nunca intentó moderar las políticas. Su papel era asegurar que la Ordnungspolizei funcionara eficientemente como herramienta de opresión y genocidio, y en esto, lamentablemente, tuvo éxito. Los informes de las actividades de la Ordnungspolizei en el este son desgarradores. Describen escenas de horror indescriptible ejecutadas con eficiencia burocrática. En pueblos polacos, los batallones de policía reunían a poblaciones judías enteras. Las marchaban fuera de los pueblos hacia bosques o barrancos.
las obligaban a cavar sus propias tumbas, luego las ejecutaban metódicamente. Mujeres, niños, ancianos, no importaba. Las órdenes eran eliminar a todos los judíos, y la Ordnungspolizei de Daluege cumplía esas órdenes. En las ciudades participaban en las deportaciones a los campos de exterminio. Acordonaban guetos, sacaban a familias de sus hogares, las cargaban en trenes de ganado, las enviaban a Treblinka, Sobibor, Beuzek y otros centros de exterminio. Los policías bajo el comando de Daluege también estaban involucrados en lo que los nazis llamaban lucha antipartisana. En la práctica, esto significaba masacrar a poblaciones civiles enteras sospechosas de apoyar a la resistencia. Pueblos enteros eran quemados, todos los hombres en edad militar eran ejecutados, las mujeres y niños a menudo eran deportados o también asesinados. Estas no eran operaciones militares legítimas, eran crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad realizados bajo la autoridad de Kurt Daluege. Y él lo sabía. No era tan estúpido como para no entender lo que estaban haciendo sus fuerzas. Recibía informes regulares, visitaba los territorios ocupados, veía las consecuencias de sus políticas, pero no hizo nada para detenerlo. No emitió órdenes para moderar la brutalidad, no expresó preocupación por las violaciones de cualquier estándar de conducta civilizada, porque para Kurt Daluege la lealtad al Führer y al Reich era lo único que importaba, y si eso significaba participar en genocidio, que así fuera. Esta fue la verdadera función de hombres como Daluege en el Tercer Reich. No eran los arquitectos intelectuales del Holocausto. Esa era gente como Heydrich y Eichmann. Pero eran los implementadores, los que tomaban las políticas genocidas diseñadas en Berlín y las convertían en realidad sangrienta en los pueblos y ciudades de Europa del Este. Y lo hacían con la eficiencia burocrática que Alemania era famosa por aportar incluso a sus peores crímenes. Capítulo 6. Reemplazando al carnicero. El 27 de mayo de 1942, todo cambió para Kurt Daluege. Ese día, Reinhard Heydrich, el Reichsprotector de Bohemia y Moravia, fue mortalmente herido en un ataque de la resistencia checoslovaca en Praga. Dos agentes entrenados por los británicos, Joseph Gabčík y Jan Kubiš, lo emboscaron mientras conducía a su oficina. Heydrich murió de sus heridas el 4 de junio de 1942. Era uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, jefe de la oficina principal de seguridad del Reich, arquitecto principal de la solución final, un hombre de inteligencia brillante y crueldad absoluta, apodado el Carnicero de Praga por su represión brutal de los checos. Su muerte fue un golpe masivo para el régimen nazi y creó un problema inmediato. ¿Quién lo reemplazaría como Reichsprotector? El puesto requería a alguien que pudiera mantener el control sobre los territorios checos ocupados, alguien dispuesto a usar violencia extrema para aplastar cualquier resistencia, alguien completamente leal a Hitler. Y así, en la tarde del 30 de mayo, Kurt Daluege recibió una llamada telefónica de Berlín. Se le ordenó que asumiera temporalmente los poderes de Heydrich como protector adjunto de Bohemia y Moravia. Técnicamente, Konstantin von Neurath seguía siendo nominalmente el Reichsprotector, pero en la práctica había sido despojado de toda autoridad real desde 1941. Daluege actuaría como el verdadero protector. Era una promoción masiva, un puesto de inmenso poder, y Daluege era completamente inadecuado para él. No tenía la brillantez estratégica de Heydrich, no tenía su sofisticación política, no tenía su habilidad para equilibrar la brutalidad con consideraciones pragmáticas. Lo que Daluege tenía era disposición para aplicar violencia extrema sin cuestionamiento.
y en el clima que siguió al asesinato de Heydrich, eso era exactamente lo que Hitler quería. Hitler estaba furioso por la muerte de Heydrich. Temía que fuera el comienzo de un levantamiento general en todo el protectorado. Quería venganza masiva. Quería que los checos fueran aterrorizados hasta la sumisión completa. Y Daluege era el hombre perfecto para entregar ese terror. Daluege llegó a Praga y comenzó inmediatamente a organizar una operación policial masiva. Declaró la ley marcial, autorizó arrestos masivos, estableció tribunales sumarios que podían sentenciar a muerte sin apelación, pero lo más importante, comenzó a planificar lo que se convertiría en su acto más notorio, la destrucción completa de un pueblo como mensaje a todos los checos sobre el costo de la resistencia. Junto con Karl Hermann Frank, el secretario de Estado para el Protectorado, y Horst Böhme, el jefe de la Policía de Seguridad en Praga, Daluege revisó la inteligencia sobre posibles conexiones entre pueblos checos y los asesinos de Heydrich. La evidencia era increíblemente débil, basada en una carta de amor malinterpretada, en conexiones tenues, en sospechas más que hechos, pero eso no importaba. No estaban buscando justicia, estaban buscando un objetivo, un ejemplo, un pueblo que pudieran destruir para demostrar poder absoluto, y eligieron Lidice. El 10 de junio de 1942, Kurt Daluege dio la orden. Lidice sería liquidado, todos los hombres adultos ejecutados, las mujeres y niños deportados, el pueblo físicamente borrado del mapa. No fue una decisión impulsiva, fue deliberada, calculada, diseñada para crear terror máximo, y se llevó a cabo con eficiencia alemana característica. Esta fue la esencia de Kurt Daluege, no lo suficientemente inteligente para diseñar políticas complejas, pero más que dispuesto a implementar la violencia más extrema cuando se le ordenaba, el idiota que destruyó Lidice, el incompetente que ordenó un crimen de guerra que horrorizaría al mundo. Capítulo 7. La masacre de Lidice. La noche del 9 de junio de 1942, las fuerzas de la Ordnungspolizei y del Servicio de Seguridad rodearon completamente el pueblo de Lidice. Bloquearon todos los caminos de entrada y salida. Nadie podría escapar. Las órdenes venían directamente de la cadena de mando. Hitler, a Daluege, a Böhme. Liquidar el pueblo, sin excepciones. Los habitantes de Lidice no tenían idea de lo que estaba por venir. Algunos habían escuchado sobre el asesinato de Heydrich en las noticias alemanas. Pero Lidice no tenía conexión con el ataque. No había partisanos operando desde el pueblo, no había armas escondidas, no había actividad de resistencia. Pero eso no importaba. Habían sido seleccionados arbitrariamente para ser un ejemplo. A primera hora de la mañana del 10 de junio, los hombres del pueblo fueron reunidos, todos los mayores de 15 años. También un niño de 14 años fue incluido. 173 hombres en total, agricultores, mineros, padres, hijos, completamente inocentes de cualquier crimen contra el Reich, fueron marchados a la granja de la familia Horak en el borde del pueblo. Las mujeres y niños que intentaron seguirlos fueron detenidos por los guardias. Podían escuchar, pero no podían ver. En la granja, los hombres fueron obligados a alinearse contra la pared del granero. Colchones fueron colocados contra la pared, no para su comodidad, sino para prevenir que las balas rebotaran y lastimaran a los ejecutores. A las 7 de la mañana, las ejecuciones comenzaron. Al principio, 5 hombres a la vez eran sacados, obligados a pararse contra la pared, disparados por pelotones de fusilamiento. Sus cuerpos eran arrastrados y apilados, pero Horst Böhme, supervisando la operación, decidió que el proceso era demasiado lento.
ordenó que 10 hombres fueran ejecutados simultáneamente. La masacre continuó durante horas. El sonido de los disparos era constante. La sangre empapaba la tierra. El olor a pólvora y muerte llenaba el aire. En el pueblo, las mujeres y niños podían escuchar cada disparo. Sabían que sus esposos, padres, hermanos e hijos estaban siendo asesinados, pero no podían hacer nada excepto llorar y rezar. Cuando terminó, 173 hombres estaban muertos. Sus cuerpos fueron eventualmente quemados en el crematorio del campo de concentración de Terezín cercano, pero la pesadilla de Lídice apenas había comenzado. 7. Mujeres intentaron huir cuando los alemanes comenzaron a reunir a la población femenina. Fueron disparadas inmediatamente donde corrían. Sus cuerpos fueron dejados en las calles como advertencia. Las otras 195 mujeres fueron cargadas en camiones. Fueron llevadas primero a una escuela en el pueblo cercano de Kladno. Allí fueron mantenidas en condiciones horribles durante 3 días mientras los alemanes decidían su destino. Luego fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück en Alemania. De estas mujeres, 49 morirían en el campo. 7 fueron ejecutadas por gas. 3 simplemente desaparecieron de los registros. Los alemanes nunca explicaron qué les pasó. 4 de las mujeres estaban embarazadas. Fueron obligadas a someterse a abortos forzados antes de ser enviadas al campo. Los 90 niños de Lídice fueron separados de sus madres. Fueron evaluados por oficiales de las SS buscando características racialmente valiosas. 7 niños, los que tenían cabello rubio, ojos azules y rasgos germánicos, fueron seleccionados para germanización. Fueron dados a familias de oficiales de las SS. Se les cambiaron los nombres. Se les enseñó a olvidar que alguna vez fueron checos. Solo 2 de estos niños recuperarían sus identidades reales después de la guerra. Los otros 5 crecieron como alemanes, nunca sabiendo su verdadero origen. Los otros 83 niños fueron enviados primero a un campo en Łódź, Polonia. Luego fueron transportados al centro de exterminio de Chełmno. Allí fueron gaseados hasta la muerte. El niño más pequeño tenía 1 año de edad. El mayor tenía 16. Un niño de 8 años fue disparado mientras intentaba correr cuando los alemanes lo estaban cargando en el camión. Murió frente a su madre. Esta fue la masacre de Lídice. 340 personas asesinadas o deportadas a muerte. Un pueblo entero borrado por el crimen imaginario de albergar a los asesinos de Heydrich. Y todo esto fue ordenado por Kurt Dahlwehr, el idiota que pensó que esto demostraría poder alemán, el incompetente que no entendía que esto crearía un símbolo internacional de brutalidad nazi. Capítulo 8. Borrando Lídice del mapa. Pero la destrucción de Lídice no terminó con las ejecuciones y deportaciones. Los alemanes querían borrar toda evidencia de que el pueblo había existido alguna vez. Durante semanas después de la masacre, equipos de trabajadores alemanes trabajaron sistemáticamente para destruir cada estructura en Lídice. Primero quemaron cada edificio, las casas, la iglesia, la escuela, las tiendas, los graneros. Todo fue incendiado. Cuando las llamas se apagaron, llegaron las cuadrillas de demolición con explosivos. Volaron cualquier estructura que permaneciera en pie. Destruyeron los cimientos de los edificios. Derribaron las paredes que todavía estaban parcialmente en pie. Excavaron el cementerio del pueblo. Exhumaron los cuerpos de generaciones de residentes de Lídice y los trasladaron a otro lugar. Rellenaron las tumbas y nivelaron el terreno. Arrancaron los árboles. Araron los jardines. Destruyeron los caminos. Llenaron el estanque del pueblo. Todos los animales de las granjas fueron sacrificados o llevados.
Los perros y gatos fueron disparados. Las placas con el nombre del pueblo fueron removidas y destruidas. Lídice fue borrado de los mapas oficiales alemanes. Se emitieron órdenes de que el nombre nunca debía ser mencionado en documentos oficiales. Cubrieron toda el área con tierra nueva. Plantaron césped y arbustos. Intentaron hacer que pareciera que Lídice nunca había existido. Los nazis incluso filmaron toda esta destrucción. El cineasta Franz Tremmel documentó meticulosamente el borrado de Lídice, las casas ardiendo, las explosiones demoliendo edificios, los oficiales alemanes inspeccionando las ruinas. Este metraje fue originalmente destinado como propaganda, para mostrar al mundo el costo de resistir a Alemania, para aterrorizar a otras poblaciones ocupadas haciéndoles ver lo que podría pasarles. Pero esta decisión de documentar y publicitar Lídice resultaría ser un error catastrófico, porque en lugar de aterrorizar al mundo hasta la sumisión, Lídice se convirtió en un símbolo internacional de brutalidad nazi, un grito de guerra para los aliados, una demostración de por qué Alemania debía ser derrotada a cualquier costo. El 12 de junio de 1942, solo 2 días después de la masacre, el secretario de Estado estadounidense Cordell Hull condenó públicamente Lídice. Lo llamó el trabajo de una tribu salvaje que había conmocionado e indignado a la humanidad. Los periódicos de todo el mundo publicaron las historias. Hollywood hizo películas sobre la masacre ese mismo año. Hangmen Also Die y Hitler's Madman llevaron la historia de Lídice a millones de personas. Una ciudad en Illinois llamada Stern Park se renombró a sí misma como Lídice en honor a las víctimas. Mineros en Staffordshire, Inglaterra, lanzaron una campaña para asegurar que el nombre de Lídice no fuera olvidado. El compositor Bohuslav Martinů escribió Memorial to Lídice, una pieza orquestal que se presentó en todo el mundo. Lídice, que los nazis intentaron borrar del mapa, en cambio se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la Segunda Guerra Mundial. Y Kurt Daluege, quien ordenó esta destrucción pensando que demostraría poder alemán, en cambio creó un desastre de relaciones públicas para el Reich. Hitler estaba furioso, no porque le importaran las víctimas checas, sino porque la publicidad internacional estaba dañando la imagen de Alemania. Estaba fortaleciendo la determinación aliada. Estaba proporcionando munición de propaganda contra el Reich. Daluege había demostrado una vez más que mientras era perfectamente capaz de brutalidad extrema, carecía completamente de sofisticación estratégica. Un líder más inteligente habría entendido que la masacre pública y publicada de un pueblo entero tendría consecuencias negativas. Heydrich probablemente nunca lo habría permitido. Pero Daluege no pensó en las consecuencias. Solo siguió lo que él percibía como las órdenes de Hitler. Aplasta la resistencia checa, aterroriza a la población, demuestra poder alemán y en su estupidez e incompetencia creó uno de los símbolos más duraderos de los crímenes de guerra nazis. Capítulo 9. Lechaki y más terror Lídice no fue suficiente para Kurt Daluege. 14 días después, ordenó una operación casi idéntica contra otro pueblo. El 24 de junio de 1942, las fuerzas alemanas rodearon el pequeño pueblo de Lechaki, ubicado aproximadamente 150 kilómetros al este de Praga. Lechaki era aún más pequeño que Lídice. Apenas 50 personas vivían allí. Pero los alemanes habían descubierto que un transmisor de radio de la resistencia checa había sido escondido cerca del pueblo. Esto fue suficiente para Daluege. Lechaki sería borrado del mapa exactamente como Lídice. Pero había una diferencia crucial. En Lechaki, los alemanes ejecutaron tanto a hombres como a mujeres.
33 adultos fueron disparados el mismo día. Solo los niños fueron separados inicialmente. 13 niños fueron enviados al campo de concentración en Łódź. 2 hermanas fueron seleccionadas para germanización debido a su apariencia aria. Los otros 11 niños fueron asesinados, probablemente en el centro de exterminio de Chełmno, aunque los registros exactos son inciertos. El pueblo fue completamente destruido, quemado, demolido, borrado del mapa, exactamente como Lee dice, pero las represalias de Daluege no se limitaron a estos 2 pueblos. Durante las semanas que siguieron al asesinato de Heydrich, las fuerzas de seguridad bajo el mando de Daluege arrestaron a miles de checos sospechosos de actividad de Münchausen, resistencia o simplemente de sentimientos antialemanes. 3.188 personas fueron arrestadas. 1.327 fueron sentenciados a muerte en juicios sumarios que duraban minutos. Las ejecuciones se llevaban a cabo inmediatamente. Como parte de las represalias, miles de judíos de Praga fueron deportados al campo de concentración de Majdanek y a otros campos. Muchos nunca regresarían. El reinado de terror de Daluege en Bohemia y Moravia fue completo y brutal, pero también fue breve. En mayo de 1943, aproximadamente un año después de asumir el cargo, Daluege sufrió un infarto de miocardio masivo. Su salud se deterioró rápidamente. En agosto de 1943 fue relevado de todas sus responsabilidades oficiales. Adolf Hitler le otorgó una propiedad en Pomerania Occidental como recompensa por su servicio. Allí Daluege pasaría el resto de la guerra, viviendo en relativa comodidad mientras Europa ardía. No volvería a ocupar ningún puesto oficial. Su carrera había terminado efectivamente, y probablemente su salud fallida le salvó de enfrentar decisiones aún más difíciles a medida que la guerra se volvía contra Alemania. Pero no lo salvaría de la justicia, porque cuando llegó el final de la guerra, Kurt Daluege estaba en la lista de criminales de guerra más buscados. Los checos en particular querían juzgarlo por Lidice y Ležáky, y a diferencia de muchos otros nazis que lograron escapar, Daluege sería capturado, sería extraditado y enfrentaría la justicia por sus crímenes. Capítulo 10. Captura y juicio. En mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, Kurt Daluege intentó esconderse entre los millones de refugiados alemanes desplazados. Estaba viviendo en Lübeck cuando las tropas británicas capturaron la ciudad. Fue arrestado por fuerzas británicas e internado en un campo de prisioneros en Luxemburgo. Al principio, los británicos no estaban seguros de qué hacer con él. Había demasiados criminales de guerra nazis para procesar inmediatamente. Las prioridades tenían que ser establecidas, pero el gobierno checoslovaco en el exilio, que había regresado a Praga después de la liberación, insistió en que Daluege fuera extraditado. Querían juzgarlo en tierra checa por sus crímenes contra el pueblo checo. Los británicos estuvieron de acuerdo. En septiembre de 1946, Kurt Daluege fue transportado a Praga para enfrentar juicio. El juicio comenzó en octubre de 1946. El tribunal estaba compuesto por jueces checoslovacos. Los fiscales presentaron evidencia abrumadora de los crímenes de Daluege. Había documentos alemanes que mostraban su rol en ordenar la destrucción de Lidice y Ležáky. Había el metraje filmado por Franz Treml, que documentaba la destrucción de Lidice. Había testimonios de supervivientes. Marie Supíková, una de las pocas niñas de Lidice que sobrevivió porque fue considerada racialmente adecuada para germanización, testificó sobre ser separada de su madre, sobre el viaje aterrador a Polonia, sobre ser dada a una familia alemana y forzada a olvidar su identidad checa.
Otros supervivientes de Ravensbrück testificaron sobre las condiciones horribles que las mujeres de Lídice soportaron en el campo, sobre aquellas que murieron allí, sobre el trauma que nunca las dejaría. La evidencia contra Daluege era incuestionable. Él había estado a cargo del protectorado cuando las masacres ocurrieron. Había dado las órdenes. Había supervisado las operaciones. Su defensa fue patética. Argumentó que solo estaba siguiendo órdenes de Adolf Hitler, que no tenía elección, que Hitler le había ordenado personalmente hacer un ejemplo de los pueblos checos. Afirmó que él personalmente había intentado ser más moderado, pero que Hitler insistió en medidas extremas. Esto era casi ciertamente una mentira, No había evidencia de que Daluege alguna vez objetara las órdenes de destruir Lídice. También intentó argumentar que no había matado personalmente a nadie, que eran otros hombres bajo su mando quienes habían disparado los rifles, que él era solo un administrador. El tribunal rechazó todos estos argumentos. La doctrina legal establecida en los juicios de Nuremberg era clara. Seguir órdenes no es defensa para crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Los comandantes son responsables de las acciones de sus subordinados. Y Daluege era más que un simple comandante siguiendo órdenes. Había implementado activa y entusiastamente las políticas de terror. Había ordenado operaciones que iban más allá incluso de lo que Hitler había especificado. En octubre de 1946, después de un juicio que duró solo semanas, el veredicto fue anunciado. Culpable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, de la destrucción deliberada de 1500 Lídice y Lechaki, del asesinato de cientos de civiles inocentes. La sentencia, muerte por ahorcamiento. Daluege apeló. La apelación fue rechazada casi inmediatamente. No habría clemencia para el hombre que ordenó Lídice. El 24 de octubre de 1946, Kurt Daluege fue conducido al patio de ejecución de la prisión de Pankrak, en Praga, y allí, frente a testigos checoslovacos, algunos de los cuales eran supervivientes de sus crímenes, Kurt Daluege fue ahorcado hasta morir. Justicia. Finalmente, 18 meses después del fin de la guerra, pero justicia de todas formas. Capítulo 11. El legado de Lídice. La historia de Lídice no terminó con la ejecución de Kurt Daluege. El pueblo se había convertido en un símbolo internacional, y ese simbolismo continuaría durante décadas. Después de la guerra, el gobierno checoslovaco decidió no reconstruir Lídice en su ubicación original. El sitio donde había estado el pueblo fue declarado un memorial. Un nuevo pueblo llamado Lídice fue construido a aproximadamente 300 metros de distancia. Los supervivientes que regresaron pudieron vivir allí, pero el sitio original permaneció como recordatorio de lo que había sucedido. Hoy, el Memorial de Lídice es uno de los sitios conmemorativos del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial más visitados en la República Checa. Miles de personas vienen cada año para aprender sobre lo que sucedió. El memorial incluye un museo con fotografías de todas las víctimas, con documentos originales de los archivos nazis, con el metraje filmado por Franz Tremmel mostrando la destrucción del pueblo. Hay una escultura monumental de 82 niños creada por la escultora Marie Uchitilová. Representa a los niños de Lídice que fueron asesinados en Chełmno. Es profundamente emotiva y perturbadora. Cada año, en el aniversario de la masacre, hay ceremonias conmemorativas. Funcionarios checoslovacos asisten, diplomáticos, extranjeros, supervivientes y sus familias, miles de ciudadanos ordinarios, porque Lídice representa algo más grande que sus 500 habitantes originales. Representa todas las víctimas civiles inocentes de la guerra.
todos aquellos que fueron asesinados, no por lo que hicieron, sino por lo que otros hicieron o por lo que los nazis imaginaron que podrían hacer. El nombre de Lídice se ha convertido en sinónimo de atrocidad nazi. Es enseñado en escuelas de todo el mundo. Es referenciado en libros de historia. Es recordado como advertencia sobre el peligro del autoritarismo y el desprecio por la vida humana. Y todo esto es exactamente lo opuesto de lo que Kurt Dalhuesch pretendía lograr. Él quería borrar a Lídice, hacer que desapareciera, demostrar que resistir a Alemania resultaba en aniquilación completa. En cambio, hizo a Lídice inmortal. Lo convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la Segunda Guerra Mundial. Le dio al pueblo un significado que trasciende su tamaño físico o importancia económica. Esta es la ironía final de la historia de Kurt Dalhuesch. El idiota que pensó que podía borrar un pueblo del mapa, en cambio, lo grabó para siempre en la memoria global, y su propio nombre es recordado principalmente como el hombre que ordenó Lídice, no como jefe de policía, no como oficial de las SS de alto rango, sino como el asesino de Lídice. Esa es su identidad histórica, y es el legado apropiado para un hombre cuya incompetencia fue superada solo por su brutalidad. Capítulo 12. Lecciones del idiota. La historia de Kurt Dalhuesch nos enseña lecciones importantes sobre la naturaleza del mal y sobre los peligros de sistemas que recompensan la lealtad sobre la competencia. Primera lección. La mediocridad intelectual no previene la maldad extrema. Dalhuesch no era brillante, no era estratégico, no era sofisticado, pero era perfectamente capaz de ordenar atrocidades masivas. La inteligencia no es un requisito para la crueldad. A veces, los peores crímenes son cometidos por personas ordinarias que siguen órdenes sin pensamiento crítico. Segunda lección. Los sistemas totalitarios promueven a personas como Dalhuesch precisamente porque no cuestionan órdenes. Su falta de pensamiento crítico era una característica, no un defecto. El régimen nazi valoraba la lealtad ciega más que la competencia real. Esto resultó en personas inadecuadas en posiciones de tremendo poder. Tercera lección. Seguir órdenes no es excusa moral. Dalhuesch intentó argumentar que solo seguía órdenes de Hitler, pero incluso dentro del sistema nazi tenía opciones. Podría haber implementado las órdenes con menos brutalidad. Podría haber buscado transferencia. Podría haber encontrado maneras de moderar la violencia. Eligió no hacerlo. Cuarta lección. La brutalidad pública puede ser contraproducente. Dalhuesch pensó que la destrucción publicada de Lídice aterrorizaría al mundo hasta la sumisión. En cambio, creó un símbolo de resistencia y fortaleció la determinación aliada. Un líder más inteligente habría entendido esto. La incompetencia de Dalhuesch resultó en desastre de propaganda para el Reich. Quinta lección. Los criminales de guerra no siempre son genios malvados. Películas y libros a menudo retratan a los nazis como brillantes villanos estratégicos. Dalhuesch demuestra que muchos eran simplemente burócratas mediocres dispuestos a cometer atrocidades. Esta ordinariedad hace el horror aún más perturbador. Sexta lección. La justicia importa incluso cuando llega tarde. Dalhuesch fue ejecutado 18 meses después del fin de la guerra. Algunos argumentaron que eso era demasiado rápido, que merecía sufrir más. Otros dijeron que era demasiado tarde, que debería haber sido ejecutado inmediatamente, pero lo importante es que enfrentó juicio y castigo, que fue responsabilizado por sus acciones. Séptima lección. La memoria es poderosa. Los nazis intentaron borrar Lídice, en cambio, el pueblo se ha convertido en símbolo eterno de sus crímenes. Esto demuestra que la memoria histórica puede derrotar incluso a los intentos más brutales de censura.
El recuerdo es acto de resistencia contra aquellos que cometen atrocidades. Octava lección. La salud no debe salvar a los criminales de la justicia. Daluege sufrió un infarto y fue retirado del servicio activo. Podría haber usado su salud deteriorada para evitar el juicio. Pero el tribunal checoslovaco correctamente determinó que la mala salud no anula la responsabilidad criminal. Los crímenes fueron cometidos. La justicia debía ser servida. Epílogo. Recordando a las víctimas. Hoy, cuando visitas el memorial de Lidice cerca de Praga, lo primero que ves es un paisaje tranquilo, césped verde, árboles, paz. No hay edificios en el sitio original del pueblo. Eso es deliberado. El vacío mismo es el memorial, el espacio donde solía haber una comunidad vibrante. Hay una cruz grande en el lugar aproximado donde estaba la iglesia del pueblo. Y más allá, el museo que cuenta la historia. Dentro del museo, las paredes están cubiertas con fotografías, rostros de las víctimas de Lidice, los 173 hombres ejecutados, las mujeres que murieron en Ravensbrück, los 82 niños asesinados en Chełmno. Cada uno tiene un nombre, una historia, una familia que los amaba. No eran simplemente números estadísticos. Eran personas reales cuyas vidas fueron destruidas por la decisión arbitraria de un hombre incompetente. Marie Supíkova, la superviviente que testificó en el juicio de Daluege, vivió hasta 2013. Pasó décadas contando su historia, asegurándose de que el mundo supiera lo que le había pasado a su pueblo natal. Describió cómo fue separada de su madre a los 9 años, cómo fue dada a una familia alemana que le cambió el nombre a Ingeborg Schiller, cómo fue criada para olvidar que era checa. Pero después de la guerra, cuando las autoridades estaban rastreando a los niños de Lidice que habían sido germanizados, ella fue identificada y reunida con su madre superviviente. Recuperó su nombre checo, recuperó su identidad, pero nunca recuperó los años perdidos. Nunca recuperó a su padre, que había sido ejecutado en la granja Jorak. Contó su historia miles de veces, a periodistas, a estudiantes, a cualquiera que escuchara, porque sentía que era su deber asegurar que Lidice nunca fuera olvidado. Esa es la obligación que todos compartimos con las víctimas de Lidice. Recordar sus nombres, contar sus historias, asegurar que el mundo entienda lo que les sucedió, y recordar también a Kurt Daluege, no con honor, sino como advertencia, como ejemplo de cómo la mediocridad combinada con el poder absoluto puede resultar en horror indescriptible. Daluege no era un genio maligno, era un idiota, un incompetente, un hombre promovido mucho más allá de sus capacidades, que compensó su falta de inteligencia con brutalidad extrema y, por eso, es en algunos aspectos aún más aterrador que los villanos nazis más brillantes, porque demuestra que no necesitas ser un genio para cometer atrocidades masivas. Solo necesitas estar dispuesto a seguir órdenes inmorales sin cuestionamiento, a valorar la lealtad sobre la humanidad, a elegir la brutalidad cuando se te da poder. Kurt Daluege hizo todas estas elecciones, y por eso murió al final de una soga en Praga, justamente ejecutado por sus crímenes. Su cuerpo descansa en una tumba sin marcar, sin lápida, sin memorial, exactamente como debería ser. Pero Lidice vive, en el memorial cerca de Praga, en el nuevo pueblo construido para los supervivientes, en la ciudad de Illinois que lleva su nombre, en los innumerables libros, películas y documentales que cuentan su historia. El idiota intentó borrar un pueblo, en cambio lo hizo inmortal. Esa es la justicia final, la justicia de la memoria, la justicia de asegurar que aquellos que intentan borrar la historia en cambio se convierten en sus víctimas.
Kurt Daluege es recordado, pero solo como el idiota que ordenó Lídice, el incompetente que creó un símbolo duradero de brutalidad nazi, y Lídice es recordado como símbolo de resistencia, como advertencia, como compromiso de que nunca debemos olvidar lo que la humanidad es capaz de hacer a sí misma. Nunca más, nunca otro Lídice, nunca otro Kurt Daluege. Esa es nuestra promesa a las víctimas, y debemos mantenerla. Siempre. Fin.